Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el lugar donde me vayan a ver. A lo mejor nadie en este momento va a estar viendo mi video, pero de todos modos lo voy a hacer para pues, transmitir mis pensamientos, mi punto de vista y lo que yo he aprendido de la palabra de Dios. Eh, Ojalá que después de que se transmita este video puedan ustedes también, quien pueda y quiera verlo, va a estar dispuesto el video aquí en YouTube. Aquí en Facebook y en YouTube también lo voy a subir este video. Eh, en el ¿cómo se llama? Título del video se habla del dar razón de nuestra esperanza, que es lo importante como católicos, dar razón de nuestra esperanza. Entonces voy a leer el texto bíblico de la eh, primera de Pedro 3, 15 al 16, y vamos a comentar sobre este punto, de la razón de defender nuestra fe, de, de ser auténticos cristianos católicos, y también voy a comentar sobre el debate del padre Víctor con el apologista unicitario Alex Cerrato. Lo que yo cuando vi ese video, qué es lo que yo vi, qué es lo que yo pienso sobre ese debate que tuvieron tanto el padre Víctor con este individuo que es protestante. Entonces, vamos a iniciar esta charla haciendo oración, pidiendo la asistencia al Espíritu Santo y agradeciéndole a Dios ante todo que ya estamos en Domingo de Ramos, ya vamos a iniciar hoy mismo iniciamos la Semana Santa, hoy con la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo iniciamos la Semana Santa y vamos a iniciar con este tema en esta semana. Voy a estar subiendo alguna otra charla sobre la Semana Santa. Por ejemplo, voy a tratar de hablar sobre la Eucaristía, sobre la institución de la Eucaristía, la orden sacerdotal y el amor y el mandamiento del amor, que son estos tres puntos que habla el Tríodo Pascual, es lo que celebramos en el Tríodo Pascual, la pasión, muerte y la resurrección, pero exactamente el Jueves Santo es los tres puntos que nosotros celebramos. Pero hoy vamos a ver esto de la defensa de la fe, de la razón de nuestra esperanza. Vamos a iniciar en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la paz de la tierra. Oh Dios, que con la luz del Espíritu Santo enseñaste a los fieles la verdad, concede con el mismo Espíritu tener amor a las cosas buenas. Te pedimos, oh Espíritu Santo, que vengan en nuestro auxilio, que nos acompañes, que nos des tus santos dones, que nos acompañes en esta transmisión, que seas tú el que hables, el que te manifiestes, que no sean mis palabras nada más personales y egoístas, sino que sean lo que tú quieras. Tú, tú has sido prometido por nuestro Señor Jesucristo, y Él nos ha dicho que nos enviará al Consolador, al Paráclito, o sea, tú, Dios único y verdadero, a ti, oh Espíritu Santo, Paráclito, a ti, Consolador. Te pido que me ilumines, que me guíes, que me permitas ser instrumento de tu salvación, la salvación de nuestro Señor Jesucristo, por el Padre Celestial, que me acompañe también el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, con la Santísima Virgen María, con San José, su casto esposo, con San Miguel Arcángel, que expulse a Satanás y a todos los espíritus malignos que puedan aquí hacer alguna cuestión para que lo que aquí se va a decir no llegue a las personas. Todo esto te lo pedimos por nuestro Señor. Amén. Vamos a dirigirnos al Padre Celestial con la oración que Jesús nos enseñó diciendo juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del maligno. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues les pido disculpas
que en esas transmisiones, en las transmisiones a lo mejor la calidad de mi video no es muy buena porque no tengo una cámara web pues muy buena donde se me pueda ver mi cara y todo eso, pero lo importante para mí no es que yo aparezca en cámara, lo importante es el mensaje que yo quiero transmitirles, y yo quiero que como católicos transmitirles y compartirles mi fe del tiempo que yo he vivido sirviendo a Dios, para que ustedes también puedan vivir bien su fe. Esa es la finalidad de tanto las pláticas de la defensa de la fe, sobre la Biblia, sobre el rosario. Todo esto es para eso, para que ustedes vivan la fe y que me acompañen a vivir la fe, para que como católicos todos, porque la obligación de un buen católico no es vivir solamente yo que me instruya, yo que conozca la palabra de Dios y que yo la viva y dejar a los demás que vivan como ellos quieran vivir, ¿no? Cada católico tiene que ser, por eso todos sabemos, los que tenemos un poquito de instrucción religiosa, sabemos que somos profetas, sacerdotes y reyes por nuestro bautismo. Por lo tanto, como el profetismo y el sacerdocio que nosotros tenemos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hablar el mensaje de Cristo. Primero con nuestro testimonio y segundo con nuestras palabras. No quedarnos callados y dejar que los hermanos católicos queden abandonados sin el conocimiento de la palabra de Dios. No podemos hacer eso. Tenemos que transmitir la fe que se nos ha dado por la gracia de Dios. Dios ha tenido una gracia especial para cada uno de nosotros, que de alguna forma conocemos algo de la palabra de Dios y nos ha elegido para eso, para que demos a conocer la palabra, no para que nos la quedemos nosotros mismos y que yo ya conozco la palabra de Dios y que cada quien se rasque con sus propias uñas, como dice el dicho. No, debemos de transmitir el mensaje, lo que se nos ha entregado gratuitamente. Y dice la palabra de Dios, lo que gratuitamente han recibido, denlo gratuitamente. Entonces voy a leer el texto aquí con el celular para que ustedes también, yo les invito, los invito a que no solamente usen la tecnología para el cotorreo, para el ver videos así nada más, sino para que puedan ustedes vivir la fe católica. Pensamos que la tecnología nada más es para eso, el Facebook para estar ahí chismeando, porque hay gente que tiene esa idea que por ejemplo, yo he platicado con hermanos católicos, les digo, pues, suban videos, hermanos, métanse a Facebook, métanse a YouTube, no, que allí no, porque es mucho chisme. Yo por eso no hago videos allí en Facebook, porque es mucho chisme, porque no conocen, en realidad tengo que decir que conocen, pero las redes sociales tienen que ayudar actualmente en nuestro tiempo. La iglesia tiene que salir de sus métodos. Entendamos una cosa, los métodos para dar a conocer la palabra de Dios, y otra cosa el mensaje. El mensaje no puede cambiar. El evangelio es de Cristo nuestro Señor, no es ni del Papa, ni del obispo, ni del sacerdote. El evangelio es de Cristo nuestro Señor, y que Cristo nuestro Señor se lo entregó a su iglesia para que ella como medio de salvación lo transmitiera, lo diera a conocer. Y son 2000 años de evangelización, 2000 años en que la iglesia de Cristo, la iglesia católica, ha transmitido la fe, ha transmitido el mensaje de salvación. Pero la iglesia no tiene la facultad de cambiar ese mensaje, porque es el mensaje de Cristo nuestro Señor. Él es el que se lo entregó, se lo depositó a la iglesia, primero con los apóstoles, después con los sucesores de los apóstoles, que son los obispos, y ahí actualmente con el Papa Francisco y todos los obispos y sacerdotes de este tiempo. Entonces, debemos ver cuáles son los medios. Recordemos que en la palabra de Dios, Jesucristo dice que subió a la barca, le pidió a Pedro que lo dejara subir a la barca. ¿Y para qué le pidió a Pedro que lo dejara subir a la barca? Para que la gente lo pudiera ver y pudiera transmitir su mensaje. ¿Ves? Hoy actualmente hay medios, barcas, que podemos decir que son barcas, esos medios de las redes sociales, para transmitir el mensaje de Dios. Son medios para eso. Pero no podemos cambiar el mensaje, porque mucha gente actualmente quisiera que nos ajustáramos, que
la iglesia se ajustara, que el Evangelio de Cristo se ajustara a los tiempos. Hoy actualmente la gente quiere que los homosexuales se casen, pues la iglesia también debería de hacerlo. Es lo que piensa la gente del mundo. Pero nosotros no somos del mundo. Dice que ustedes no son del mundo. Están en el mundo, pero no son del mundo. Por lo tanto, la iglesia no puede ni debe ajustarse al mundo, sino al contrario, debe entregar el mensaje como Cristo nos enseñó, se lo entregó, así como Él lo enseñó. Por eso el que vive el mensaje de Cristo puede llegar a la santidad, puede vivir una vida feliz y correcta, pero el que no quiere vivir y quiere hacerse su evangelio, ese es el que se aparta. Por eso vamos a ver cómo, con el tema, cuando yo hable del debate del padre Luis Loro, con el apologeta unicitario hace rato, se van a dar cuenta de varias cosas, cómo cada quien interpreta el evangelio a su idea, lo que él quiere, no como lo ha transmitido por siglos Jesucristo por medio de la Iglesia Católica, que es su cuerpo. Miren bien cómo dice el texto va a iniciar con el texto que yo les he dicho, dice, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1, capítulo 3, versículos 15 y 16. Disculpen que luego se me bota la canica porque de repente son tantas las cosas que traigo que a mí me salen de repente las ideas y me gusta escribirlas para, mejor lo traigo aquí frescas y trato de sacarlas, pero lo que digo y lo que yo veo y lo que yo trato de transmitirles no está tan descabellado, tan fuera del contexto de la iglesia católica, porque tiene una instrucción. Entonces vamos a leer el texto bíblico que dice, sino bendigan en sus corazones al Señor, a Cristo, estén siempre dispuestos para dar una respuesta a quien les pida cuenta de su esperanza, pero háganlo con sencillez y diferencia, sabiendo que tienen la conciencia limpia. De este modo, si alguien los acusa, la vergüenza será para aquellos que calumnian la vida recta de los cristianos. Palabra de Dios, te la damos, Señor. ¿Qué dice San Pedro? Estén siempre dispuestos. ¿Qué quiere estar dispuestos? Que siempre tenemos que dar razón, que no me puedo callar yo por el que dirán, por el que se van a escandalizar, porque me van a criticar o porque piensan que yo me estoy peleando con los hermanos separados. Tengo que estar siempre dispuesto a dar razón. ¿Qué quiere decir dar razón? Decir por qué nosotros los católicos creemos lo que creemos. Y para poder hacerlo no es nada más ponerme y ya hacerlo y empezar a decirle mis ideas a los hermanos separados, lo que yo creo. No, tengo que instruirme, conocer la palabra de Dios, acercarme a la iglesia para que ella me instruya y sepa cómo prepararme y cómo hacer eso, de dar razón, de defender la fe. ¿Por qué decimos defender la fe? Porque hay personas allá afuera nos atacan. No es que nosotros estamos inventando todo esto y que digamos, es que, ¿cómo la fe no se defiende? Porque hay gente que según muy cristiana, muy católica, dice, es que la fe se defiende. La fe solita se defiende, ¿no? Porque hay gente que se aprovecha de la ignorancia de la gente. Hay personas que muy vivas, que han leído la palabra de Dios, pero no conforme al plan de Dios, no como lo enseña la iglesia. Cada quien a su forma lee la Biblia. Por eso existen diferentes sectas protestantes. ¿Por qué? Porque cada quien la interpretó a su manera y cada quien le dio una doctrina a cada individuo. Y estas personas atacan a la fe católica. ¿Cuántas veces hemos visto escuchar que dicen, ustedes los católicos son idólatras? Porque tienen imagen, porque van en procesión y la llevan. Somos nosotros los católicos los que cuestionamos a los hermanos separados, que estamos diciendo que todo lo que ellos hacen está mal. No, nosotros no somos los que hacemos esto. Son ellos los que nos critican, los que nos dicen que nosotros como católicos estamos mal, que no leemos la Biblia, que no se nos enseña la palabra de Dios, que la iglesia católica
engaña a los católicos, la jerarquía, que se le explota al católico, tantas cosas que se le dice de la iglesia, se habla de la Inquisición y tanto está ahí diciéndose de esos temas que se taquiversam, que no se habla realmente de una forma parcial de lo que dice la historia realmente sobre esos temas, y están ataque y ataque. Entonces nosotros no nos podemos quedar callados, no podemos, por eso San Pedro nos invita, el primer papa de la Iglesia Católica nos invita a eso, estén siempre dispuestos a dar razón de su esperanza, siempre dispuestos. ¿Cómo vas a razonar con los hermanos separados si no conoces tu fe? Y ese es el primer punto que yo quiero establecer en esta charla, del abandono pastoral que hay dentro de ella. Que me disculpen los sacerdotes o algún obispo o alguien que no le gusta que diga esto, pero la realidad es esta. Yo desde que por la gracia de Dios, primero yo por la gracia de Dios, Dios me llamó, en su momento yo quise ser sacerdote, estuve en el seminario, gracias por la voluntad de Dios no me ordené porque no era mi vocación, pero he tenido una instrucción, y lo que yo vi y he visto, no se los hablo, aparte, después de haber estado en el seminario, entré con los apóstoles de palabra, porque yo tenía el deseo, porque cuando uno conoce la palabra de Dios, cuando Dios te toca el corazón, tienes ese deseo de transmitir su palabra, de darla a conocer a los demás, tienes ese deseo. Y uno piensa, por ejemplo, yo pensaba que solamente la única forma para poder transmitir la palabra de Dios era siendo sacerdote. Por eso yo me metí al seminario. Pero después me enteré que había un movimiento, los misioneros apóstoles de la palabra, que han sido fundados por el padre Fabiano Matuli, que hoy ya falleció y que en gloria está. Para mí es un santo de nuestro tiempo, el padre Matuli. Y por la gracia de Dios conocí a los apóstoles de la palabra, me hice misionero apóstol de la palabra, estuve instruyéndome con los misioneros apóstoles de la palabra, conocí el mensaje del padre Matuli, lo que mucha gente no les gustaba, que hablara el padre Amatuli. Al principio el padre Amatuli hablaba sobre la defensa de la fe, sobre la apologética. Y después de hablar sobre la apologética, ¿qué hizo el padre Amatuli? Hablar sobre esos puntos que mucha gente no les gusta. O sea, el profetismo dentro de la Iglesia Católica, dentro de la Iglesia, porque la Iglesia Católica se ha dedicado a profetizar, o sea, hablar de lo que pasa allá afuera, de lo que está pasando mal allá afuera, denunciar el pecado allá afuera, porque el ser profeta es anunciar la salvación y denunciar el pecado. Y ese es el deber de la Iglesia. Pero la Iglesia se ha dedicado más a anunciar el pecado fuera de la Iglesia. Como si dentro de nosotros, de las cosas de la Iglesia, y hablando de congregación, hablando de fieles, de miembros de la Iglesia, no hubiera problema y todo estuviera bien. Y es lo que el padre Amatuli en sus últimos años, él estuvo, y que a muchos no les gusta, y en todos sus libros que él escribía, hablaba sobre estos puntos, cómo la Iglesia está fuera de contexto. Todavía se cree, como se está pidiendo sacramentos en la iglesia, en las parroquias se piden misas para bautismos, se piden confirmaciones, se pide el culto, que se siga el culto. Se cree que el católico vive la fe, se cree que el católico está bien instruido, que el problema no es el sacerdote, que el problema es que la gente no se acerca, el sacerdote llega, toca la campana para la plática, o sea, sigue teniendo los mismos métodos de enseñanza que sirvieron en la antigüedad, pero que ahora ya no sirve. ¿Por qué? Porque la gente ya no vive la fe, ya no es católica. Son católicos de nombre, pero no de conocimiento, no de convicción, no de que estén convencidos. Ellos heredaron su fe por sus padres, pero ya no se acercan a la fe. Después de yo haber conocido el mensaje del padre Amatuli por medio de sus libros donde hablaba y cuestionaba el quehacer de la iglesia, y al yo estar yendo a los diferentes lugares donde se me permitió servir como misionero apóstol de la palabra, me di cuenta de que lo que decía el padre Amatuli tenía razón.
que no era algo que él se lo había inventado, que él tenía sueños así, muy, como que estuviera loquito el padre, no. Y hoy lo sigo, comprobando, que las palabras del padre Matuli eran proféticas, que nos está, y aparte he visto actualmente cómo otros sacerdotes se han dado cuenta que lo que él decía es real. O sea, ¿cómo es posible que aquí en México y en Latinoamérica, habiendo el padre Matuli, hablara de estos puntos de que la iglesia está teniendo problemas en la forma de transmitir el evangelio, de llegar a los fieles, y que un sacerdote lo habló, pero que también hay otros que se dan cuenta que es verdad lo que él dice? Y yo lo veía, por ejemplo, ayer un video. ¿Cómo es posible que un solo sacerdote atienda 40 y tantos pueblos en España? Y no solamente en España, aquí en mismo México. ¿Por qué digo esto? Porque a falta de pensar y tener una, ¿cómo se dice la palabra? Un criterio, hablar con la verdad y estas cosas real como están pasando, es preferible pensar y decir, no, taparse los ojos y decir, no, no pasa nada, todos estamos bien dentro de la iglesia, el problema está allá afuera, con el mundo, con la gente, todo está bien aquí dentro, allá afuera es el problema, el gobierno es el problema, la gente, los individuos son el problema, pero aquí está todo bien. No, porque lo que decía el Santo Padre Pablo II cuando vino aquí a México, ya no se cumple esa palabra. México siempre fiel, dijo el Santo Padre, pero en realidad México no siempre fiel. ¿Por qué? Ya hemos visto tantos problemas que están pasando, el narco, el problema del narco, el problema de la violencia, el problema de las personas que se toman la ley por sus propias manos. ¿Cuánta violencia hay ahorita en México? Y en México siempre fiel, el siempre fiel del Papa Juan Pablo II, de San Juan Pablo II. Y que ya no es así. Por nosotros los católicos debemos de ponernos a trabajar, a conocer el Evangelio y que se dé cuenta la jerarquía, que las cosas no son como ellos se lo ven en el quinto piso. Porque lo ven ellos en el quinto piso y nosotros estamos en el trabajo, allá en el trabajo, en la guerra, en la lucha de dar a conocer la palabra de Dios. Nos damos cuenta de la realidad. Yo por la gracia de Dios he visto muchas cosas que me cuestionan como católico. Ven tanta gente abandonada que no conocen el Evangelio, que no conocen la palabra de Dios. Yo voy, por ejemplo, apenas en estos días fui a misa a una parroquia cercana de aquí de donde soy, la Sagrada Familia. Y no solamente allí, es diferente, hasta aún en mi propia parroquia. He visto la ignorancia de la gente. He visto su ignorancia. Gente que no conoce la fe, que son católicos porque fueron bautizados, pero que ya no viven la fe porque ellos ya no, los hijos de sus hijos, ya no la vivieron como nosotros. Un ejemplo sencillo: mi papá y mi mamá me transmitieron la fe, y por la gracia de Dios, por la gracia de Dios, yo he podido seguir fiel a la fe, pero mis hermanos no. Ya mis hermanos no se acercan a la iglesia. Y es difícil convencer, por eso dice claramente nuestro Señor Jesucristo, que nadie es profeta en su casa, ni en su patria, nadie. Que es difícil convencer a los que son de tu familia. Por eso yo lo que me he dedicado es transmitir afuera, pero orar por ellos, para que un día se acerquen. Entonces, aquí yo he visto muchas veces cómo la gente va a pedir una misa de un difunto, y por la ignorancia que tienen, no saben vivir la misa. No saben comportarse dentro de la iglesia católica, porque lo ven como algo, yo lo he visto, como algo, en el momento de la consagración no se hincan, en el momento de las palabras, en el momento que deben de sentarse, se quedan parados o al revés. Y no es de que yo critique esto sino para que nos demos cuenta que la iglesia, por eso estos medios, tenemos que ir a la gente, así como dice la palabra de Dios, y el Padre Maturi daba este ejemplo, y yo también lo secundo. Dice Jesús, eran 100 ovejas, se perdió una. ¿Qué hizo el pastor? Fue a buscarla, dejó las 99 en el aprisco y fue a buscar a la perdida.
y la encontró, la cuidó, le quitó las heridas y se la llevó en los hombros y fue otra vez a llevarla. Pero ¿qué pasa actualmente? Mucha gente está abandonada y nadie se acuerda de ellos. ¿Quiénes sí se acuerdan de ellos? ¿Quién sí los va a buscar? Nuestros hermanos separados. Por eso ahorita católicos que en un momento se sintieron muy fervorosos y felices y se defendían a la fe católica, hoy actualmente atacan a la Virgen Santísima, odian a los sacerdotes, nos llaman adúlteros, borrachos, mujeriegos, nos dicen de todo, nos dicen de todo. ¿Por qué? Porque no hay alguien que les explique la palabra de Dios. Porque dentro de la iglesia no se preocupa dentro del... Yo no he visto, a salvo los movimientos específicos que han querido hacer apostolado, pero dentro de la iglesia llega un señor cura y que diga, bueno, voy a prepararlos a ustedes, fieles comprometidos, fieles que están aquí en mi parroquia, aquí hay 10, 15, 20 fieles, los voy a preparar y los voy a enviar a predicar la palabra de Dios, que vayan de casa en casa, que transmiten la fe. No, todo se dedica, disculpen y perdón, no es por el afán de ofender ni el afán de, sino para que les toque el corazón a la jerarquía, a nosotros, que a lo mejor el trabajo lo tenemos que hacer los laicos tenemos que hacer para que la jerarquía se dé cuenta del mal que estamos haciendo, cómo estamos practicando mal la fe. No estoy diciendo en cuanto que nos portemos mal o que hacemos, no, sino cómo no la estamos transmitiendo, cómo hay gente que está abandonada, que se cambia de religión, que se hace pistolero, que se hace narco, que se hace que cae en los vicios, que se aparta de Dios, y esas personas van y piden misas, pero nadie dice nada que no va. ¿Cuántas veces yo le he preguntado a mucha gente? A mucha gente le he preguntado, a ver, hermana, y de aquellas personas que son comprometidas, gente que constantemente está en la iglesia, que no deja de ir porque tienen esa fe que se le transmitió su papá y que no la quieren abandonar, pero son gente que no tienen ese conocimiento, que no están preparados. Yo les he preguntado, a ver, hermana, o hermano, les pregunto, ¿cuántas veces ha venido aquí a su casa a visitarlo el padre? El padre, en mi caso, yo, cuando estuve el que hizo esta parroquia de aquí de mí, pero ¿cuántas veces ha ido a visitarlo o lo vino a visitar el padre Gildardo, o el padre David, o el padre X? Nunca, solamente cuando fuimos a pedirle que viniera para bendecir nuestra casa. Por medio del sacerdote no va a buscar a la oveja. Ellos esperan a que llegue, esperan que la gente vaya. Y si no va, y si alguien se cambia de religión, o se hace marihuano, o se hace protestante, o se va con el narco, todos felices, contentos, no pasa nada. Aquí todo está bien, no pasó nada. Todo está bien. Pero no es real eso. Yo también en mi casa, cada vez vino el padre, solamente por ejemplo de Gildardo Montes, que era el párroco que fundó, que construyó la iglesia de esta parroquia de donde yo pertenezco, solamente por ejemplo cuando lo fui a llamar para que viniera a ver a mi mamá cuando estaba enferma, antes de morir, cuando se han celebrado misa por los difuntos. De ahí, párale, nadie, no más. Si yo voy y lo trato y platico con los padres, porque yo tomo la iniciativa, porque yo veo que hay gente que está ahí en la parroquia y que se acerca a ellos, pero ellos de que vengan y busquen a las ovejas perdidas, a las ovejas descarriadas, no lo hacen. ¿Por qué? Porque dicen, es que vengan, yo estoy aquí para eso, para que vengan. No, porque hoy, padre, con todo al padre que me escucha, o el feligrés que está escuchando esto, no es de que ellos vengan, nosotros tenemos que ir, y lo dice el Santo Padre Francisco. Debemos de tomar la iniciativa de ir a buscar las ovejas, porque hay quien sí se está preocupando por ellas, y por eso la iglesia se está alejando, y muchos se conforman porque como hay entradas en la iglesia, hay bautizos, hay primeras comuniones, hay esto y esto, pero no estamos conscientes si realmente está recibiendo el mensaje realmente, si realmente la gente cree en la Eucaristía realmente como es.
que creen, porque hay gente que ya no cree, que yo por ejemplo platicaba con un señor que va cada 8 días a misa, constantemente a misa, pero él no cree realmente en la transubstanciación, no cree realmente que en la obra está el cuerpo y la sangre de Cristo. Él piensa que es un simbolismo, lo dicen los hermanos separados. ¿Por qué? Porque el sacerdote piensa que la gente sabe y no saben. Y eso porque nosotros, los que de alguna forma vamos a las casas, vamos a dar a conocer lo poquito que sabemos, nos damos cuenta cómo está la gente, cómo la gente está abandonada. Yo por la gracia de Dios, cuando estuve de misión en San Luis Potosí, vi y tristemente el abandono, pueblos abandonados, donde el sacerdote a veces va una vez al mes, y eso si se puede una vez al mes, o a veces solamente para las fiestas patronales de la comunidad. Y solamente, discúlpenme, pero nomás puro celebraciones cultuales. Y que está bien, porque pero la fe no se puede vivir como Dios quiere si no hay una instrucción, si no hay una evangelización plena. A lo mejor va a llegar un momento que no les guste lo que estoy diciendo, pero lo tengo que decir, se dijo, se está diciendo, y que Dios me ayude para que estas palabras lleguen a los corazones. Entonces, esto es lo principal que quiero ver, uno de los primeros puntos que quiero hablar sobre esto. ¿Cómo se va a dar razón de la esperanza si no hay una instrucción? Por eso yo me he querido meter en dar a conocer la palabra de Dios por medio de las redes sociales, por medio del Facebook, del YouTube, de TikTok, porque la gente está metida en esto. La gente está metida en el celular, la gente está metida en su computadora, en su televisión. ¿Cuántos sacerdotes? Ahí está el padre Toro, Luis Toro, el padre Arturo Cornejo, el padre Ernesto María Caro, sacerdotes católicos que se han dado cuenta que ahorita el medio para agarrar a la gente y acercar a la iglesia y llevarlas a la iglesia son estos medios de comunicación. Está el padre Raúl Curateca, español, están padres de diferentes que el Espíritu Santo le está tocando y se dan cuenta de lo que está pasando con la iglesia, que la iglesia está abandonada, que el rebaño de Cristo está abandonado. Pero por eso yo los invito con calidad cristiana, no es con el fervor. Yo he tratado de hablar con sacerdotes que no me entienden, que no me comprenden, pero no es porque yo los amo, porque yo he visto, gracias a Dios, que me ha permitido vivir la fe católica, y conocer a los sacerdotes, a la gente que vive la fe, pero yo me he dado cuenta de las carencias que hay en la fe católica, en la iglesia. Y a lo mejor le digo, se sienten mal porque no debería de hablar esto. No debería de hablar eso porque para ellos está todo bien. Pero lo tengo que hacer, tengo que ser profeta. Jesús se aventó a profeta, quiso ser profeta y ¿cómo? Salió crucificado, porque a la gente no le gusta. Pero aquí me permiten tantito, están tocando la puerta, voy a abrir. Permítanme tantito.
ya regresé. Están teniendo el privilegio de entrar a mi casa. Esta es mi casa, esta es mi madriguera. Bueno, entonces, ese es el primer punto que yo quiero hablar, esto del abandono pastoral, de invitarlos a tanto sacerdotes como seglares que nos preparemos más mejor para dar a conocer el mensaje, pero a la gente que está alejada de la iglesia. Porque los que están aquí, ¿para qué? Hay mucha gente pero no es la mayoría. Tristemente es la minoría la que está yendo a la parroquia, la que está en las comunidades, en las iglesias. Estoy hablando de casos de que si hay gente, yo no estoy diciendo que no, pero la mayoría, la gente está en sus casas viendo cualquier cosa menos la fe. Pues vamos allí a dar a conocer la palabra a las casas, que los sacerdotes se preocupen por ser. Si no quieren o no pueden porque están preocupados, pues instruyan a sus fieles. Eso sí estoy seguro. A lo mejor pero yo no estoy seguro, una cosa sí estoy seguro. Que cuando el clero empiece a trabajar en la evangelización, verdadera, pero verdadero, para que la gente tenga una experiencia de Dios, pero una experiencia, no nada más enseñarles así, sino que vivan la fe, que se enamoren de Cristo, que se enamoren de la Santísima Virgen María, que vivan su fe y que que les enseñan a transmitirla. Estoy seguro que las vocaciones sacerdotales van a aumentar, porque al vivir la fe en una casa, va a ver quién le toque el corazón Dios y se va a dedicar al servicio de Dios por medio del sacerdocio. Me escupen la cara si no se sucede esto. ¿Cuántos yo he visto? Yo he tenido la gracia aquí en la parroquia, por el ejemplo del padre, aunque no era un padre muy evangelizador, sino era un padre tradicionalista que tenía esa idea del padre Esquilado, pero ¿cuántos acólitos llegaron a ser sacerdotes y hoy son sacerdotes? Son muchos de esta parroquia. Y entre ellos yo no llegué a ser sacerdote, pero me siento de que estoy viviendo mi fe y que estoy queriendo transmitir mi fe para que un día yo pueda llegar a la salvación, pueda estar con Cristo nuestro Señor. Pues yo los invito a que dejemos de pensar que todos los católicos están bien preparados y que son ellos los que están que no van a la iglesia. Que nos pongamos a instruir, a conocer la palabra de Dios y que la transmitamos. Y que el clero, si no puede por los trabajos del culto, de todo lo que tienen que hacer, se pongan a trabajar instruyendo a los fieles, enseñarles la palabra de Dios y enviarlos a predicar. Ya el anterior arzobispo, que hoy está el cardenal de la Arquidiócesis Primada de México, ya nos había dado esa gracia a enviarnos a vivir. El problema es que la misión se hace una vez al año. Y esto no es de una vez al año, esto es de algo permanente. Ya lo decía ¿cómo se llama? El documento de Aparecida. Es una iglesia en saliente, de ir a buscar a las ovejas, pero permanente, no de una vez al año no, pero instruidos, evangelizados. ¿Por qué? Porque solamente de esa forma podemos dar razón de nuestra esperanza. Dice San Pedro, estén siempre dispuestos a dar razón de su esperanza, pero háganlo, ¿cómo dice? ¿Cómo lo van a hacer? Peleándose, faltando el respeto a la gente, a los hermanos separados. No dice San Pablo, pero háganlo con sencillez y deferencia, sabiendo que tienen la conciencia limpia. Cuando un individuo, y aquí entra el otro punto que quiero hablarles, cuando una persona se prepara, vive la fe y cuestiona a los hermanos separados, hacen personas movidas por el Espíritu Santo, y aquí voy a hablar sobre dos personas de mi admiración, dos youtubers que me hacen ver cómo se han dejado mover por el Espíritu Santo, y que muchos, si se dejan mover por el Espíritu Santo, conocen, se instruyen, viven la fe, no solamente del conocimiento, sino que son congruentes de vivir la fe, de tener un encuentro con Cristo, de tener una experiencia de Dios, va a pasar como está pasando a ellos. Es el hermano Alex apologeta católico y el soldado apologeta. Uno es un mexicano y otro es un
creo que es colombiano, no me acuerdo bien el muchacho. Imagínense, ellos, esos dos tipos van a la cueva del ladrón, perdón, a la cueva del lobo, van a la cueva del lobo, van a buscar a los, ¿cómo se llama? A los pastores para, para debatir con ellos, van a sus templos. ¿Y qué pasa? Se sienten ofendidos los hermanos separados, se sienten ofendidos, como si ellos no lo hicieran. Ellos son reverentes con la fe católica, irreverentes con las cosas católicas, faltan al respeto a las cosas católicas, y se ve cuántos locos pastores rompen las imágenes católicas, cuántos van a las iglesias y están ahí molestando a los católicos, cuántos van a las procesiones y están diciendo que somos idólatras. No somos nosotros, somos. Y ahora que el católico está haciendo el trabajo que le corresponde, es que no respetan nuestro culto, es que no nos respetan, nos faltan el respeto, porque vienen aquí. Yo estaba viendo un video donde el soldado apologeta, se llama soldado apologeta, iba fuera de una iglesia evangélica, y invitaba al pastor. No una vez, varias veces. Lo mismo Alex Apologeta, por eso los invito a que vean esos videos todos. Alex Apologeta, que es mexicano, y el soldado Apologeta. A los dos los invito a que los vean. Pero que salgamos, que tratamos de hacer. Yo trato de dar mi esperanza en lo que yo aprendí, en lo que me han enseñado a mí. Para mí, mis respetos a estos hermanos que tienen ese valor y esas agallas de ir hasta la cueva del lobo. Van hasta la cueva del lobo. Y han tenido problemas, pero ellos se avientan y siguen adelante. Porque ese es el Espíritu Santo, es el que los mueve, el que los conduce a eso. Cada quien, a Dios nos ha dado una forma, pero hay formas para dar a conocer la palabra de Dios. Yo les he dicho, instrúyete. Si tú sabes rezar el rosario, transmítelo, enséñale a otra persona. Si ya te sabes una cita bíblica, enséñasela. No te quedes ahí nada más esperando. Porque un día Dios te va a pedir cuentas. Recordemos que lo que te va a cuestionar Dios el día después de que te mueras y llegues al tribunal de Cristo, no va a ser sino de las obras de misericordia que no hiciste. ¿Qué dice una de las obras de misericordia? Enseñar al que no sabe. De eso te va a cuestionar Cristo. Y si de eso no hiciste nada, pobre de ti. No quiero estar en los zapatos de los que creen que ellos ya cumplieron y que no más obligaciones en su casa. Pobres, porque a todos nos va a cuestionar el Señor. Nos va a cuestionar el día en que estemos ante su tribunal después de nuestra muerte. Nos va a pedir cuentas. ¿Qué hiciste con los hermanos en la fe? Estuve hambriento y no me diste de comer. Y el dar de comer no solamente físicamente, también en la palabra de Dios. Estuve sediento y no me diste de beber. No me diste de beber la fe, porque no pude beber en los sacramentos porque no los conocía y por eso me hice protestante. Dice Jesús nuestro Señor. Por eso me hice protestante, porque no hubo quien me diera de comer, quien me diera de beber la palabra de Dios, los sacramentos, porque yo no sabía qué eran los sacramentos, porque yo pensaba que eran nada más, porque mucha gente piensa que los sacramentos son requisitos y ya, y no saben que se deben de vivir los sacramentos y que son medios de santificación. Por eso los santos llegaron a la salvación. ¿Por qué? Porque vivieron los sacramentos, porque vivieron los sacramentos, constantemente se confesaban, constantemente comulgaban, constantemente vivían su fe, daban testimonio de fe. Entonces, aquí es muy importante que nosotros sepamos tratar con amabilidad, con respeto a los hermanos separados, cuando los cuestionemos, cuando lleguen a tu casa, trátalos con amabilidad. Si tú no estás preparado para dar razón, ahorita no estás preparado, con amabilidad, dile, estoy ocupado, con todo respeto, no les faltes al respeto, no digas, porque lo que está diciendo San Pedro es, hazlo con sencillez, con deferencia, para que ellos se sientan cuestionados, se den cuenta de que el católico no es lo que le han dicho, porque a él le han dicho que el católico es grosero,
que es mujeriego, que es idólatra, que es esto y que es aquello. Y cuando tú te muestres realmente con amabilidad, tranquilidad, cuando tú te instruyes y conozcas, va a haber hermanos separados que van a regresar, porque los están habiendo. Eso que están transmitiendo ahorita la palabra de Dios, apóstol, la palabra, Alex Apologeta, el padre Apologeta, el padre Luis Toro, ha convertido a mucha gente, Los que están en las misiones, como misioneros de seglares del voluntariado misionero, hay muchos que han convertido hay muchos testimonios de gente que ha regresado a la fe católica porque hubo alguien que les habló del mensaje verdadero de Cristo por medio de la Biblia. Hay testimonios. Entonces debemos hacerlo con amabilidad para que si la gente recapacite, para que la gente regrese a la Iglesia Católica, al seno de su madre, la Santa Iglesia Católica, que dejen de ofender a la Santa Iglesia Católica, ofender a la Santísima Virgen María. Pero porque tú vas a hacer el trabajo, tú hermano que me estás viendo, o que me vas a ver, ojalá que haya quien tome esas palabras que estoy haciendo para que se ponga a trabajar. Es momento de ponerse a trabajar, que no te quedes parado ahí sentado esperando que el sacerdote haga lo que le debería de corresponder, pero él no se da abasto, el sacerdote también, tenemos que decir eso, no se da abasto. Puede haber un sacerdote, como les decía el padre Arturo Cornejo, el padre Luis Toro, o los demás padres, pero son pocos sacerdotes. Tú, seglar, tú estás comprometido en ti, prepárate. Si no te gusta la Biblia, como lo llaman los apóstoles de palabra, hay otros medios que ahí está la escuela de pastoral, hay sin fin de cosas, pero prepara y anúnciala, háblala, dila, no te quedes callado. Y no creas que la Biblia no más es para los apóstoles de la palabra o los defensores de la fe, no, es para todos. Instrúyete bien. Hoy actualmente hay muchas cosas que en las redes sociales, en YouTube y todo eso, nos ayuda a salir de nuestra ignorancia. Si tú no puedes porque tu párroco no quieres, pues métete y busca, porque hay sacerdotes que están instruyendo a la gente en las redes sociales. Y ya para terminar, haciéndole un preámbulo, ahora ya el otro punto de la reacción al debate del padre Toro con el unicitario, quiero comentar. Número 1, no se puede hablar de historia si no se dan documentos históricos. Y este tipo, Alex, no sé si, creo que se llama Alex Cerrato, es un protestante unicitario, no dio documentos. Él habló como si lo que él dijera tuviera valor, nada más porque él lo dice y ni los nombres los pudo dar. De quién era según el individuo que tergiversó, hizo mal la traducción de la Biblia, porque él decía que la iglesia, porque ellos acusan a la iglesia, pero son mentiras. La mayoría de las cosas que dicen los hermanos separados que acusan de mala forma a la iglesia católica son mentiras. Se puede demostrar si uno seriamente busca los documentos históricos, si se instruye en la historia. Hay muchas cosas que están tergiversadas. Y los hermanos separados, ¿qué es lo que hacen? Tergiversan la historia, la acomodan a lo que ellos quieren, acomodan la historia. Y como la gente no está instruida, la gente no conoce, primero no conoce la palabra de Dios. Segundo, no hay a la gente, por muchos terminaron la primaria, otros la secundaria y otros se quedaron o son profesionistas, pero no se han preocupado por estudiar historia. ¿Qué pasa? Llega uno vivo, un vivillo que les habla muy bonito y les dice de la historia, y yo he leído la historia y se la conozco, pero no la verdadera historia, no la realmente con historiadores serios. ¿Qué hacen? Pues tergiversa toda la historia y cambia todo, porque uno se pone a pensar, porque poquito sabe. 1516 viene Martín Lutero y hace la división con el protestantismo. De Martín Lutero 1516 hasta nuestros días han salido sin fin de sectas protestantes. ¿Y qué pasa?
Cada una dice, mi iglesia es la verdadera. La mía es la verdadera. En el tiempo de los apóstoles estaba mi iglesia. Era mi iglesia. La unicitaria. Como dice, y nunca se habló de un Dios compuesto, decía Alex Serrato. Nunca se habló de esto, nunca se habló de aquello, pero no manifestó, no demostró, ante el Padre Toro no mostró realmente las citas bíblicas, no demostró que su iglesia fuera verdadera, porque no hay forma de demostrarse, es algo ilógico. Una persona de poco sesos que entienda y que pongan a estudiar tanta historia se da cuenta, es algo ilógico. Jesús funda su iglesia en el año 33. Y aparte, si nosotros creemos en Cristo, Él dijo en Mateo 16, 18, tú eres Pedro, sea piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y los poderes de la muerte, del infierno, no podrán contra ella. Si Jesús dijo que no iba a poder contra su iglesia, ¿cómo es posible que ellos digan que la iglesia de Cristo se acabó? Porque viene una gran apostasía. Entonces, ¿Jesucristo no cumplió con esa promesa que le hizo a la iglesia? Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 19 al 20. ¿No cumplió nuestro Señor Jesucristo? ¿No es Dios para cumplir lo que Él dijo? Claro que sí. El problema es que ellos tergiversan. A los protestantes no le conviene reconocer que la única iglesia fundada por Cristo es la iglesia católica. ¿Por qué? Porque ya dejarían de existir y tendrían que regresar a la iglesia, al seno de la iglesia católica. Y dejarían de estar ganando dinero. Porque una de las cosas del protestantismo es eso, una forma de ganar dinero, de vivir bien. Aquellos que no quieren trabajar, se dedican hacen su propia iglesia, hacen en su propia casa, hacen un changarrito, ponen empiezan a agarrar a gente que anda fuera del redil y ya, y empiezan a cobrar el diezmo, y empiezan a hacer su propia doctrina. Y lo sabemos, los que podemos tener un poquito de instrucción religiosa y de historia, nos damos cuenta. El Padre Toro le habló de la historia de los unicitarios, quién los fundó y en qué año los fundó, y cuando uno se instruye se da cuenta. Un ejemplo, ¿cuándo fueron fundados los testigos de Jehová que dicen que son la organización visible de Jehová? 1870. ¿Cuándo fueron fundados los mormones? 1820, por José Smith. ¿Tiene algo que ver con Cristo nuestro Señor para que ellos digan que es la iglesia de Cristo? Los pentecostales en 1900 fueron fundados y están divididos y subdivididos y subdivididos. El luteranismo con Lutero, el calvinismo con Calvino y los reformadores, los anglicanos con Enrique VIII. Todos tienen una historia. Ni una de las sectas protestantes llega hasta Cristo, hasta la historia con Cristo nuestro Señor. Ninguno llega. Y no hay forma de demostrarlo si ellos seriamente hablan de la historia. No hay forma. Entonces, a mí me gustó como el padre Luis Toro dio las citas bíblicas. El problema es que los hermanos separados son deshonestos. Ya después vi un video de Alex Serrato que decía, fui a la casa del padre Toro y lo refuté, lo destruí, puro fuera, y puso nada más, y por eso lo paso, puso nada más un cachito de donde él habló nada más, donde le tocó hablar, solamente es lo que puso, pero no puso donde el padre Maturi, pero donde el padre Luis lo refutó, pero le dio, como decimos vulgarmente, le dio una zapatería, le dio una paliza. Por eso, si nosotros nos instruimos y conocemos la palabra de Dios, podemos debatir con los hermanos separados. Los hermanos separados no conocen la palabra de Dios, nada más son apariencia, son aparentes nada más. Como andan con corbata, andan ahí que saben una cita, dos citas, la gente se cree que están muy preparados, que saben mucha Biblia. No es cierto, hermano. Yo he tenido la experiencia de darme cuenta que no conocen, que no han leído la palabra de Dios, que nada más se aprenden unas cuantas citas y ya lo ponen como pastor y ya está ganando su dinero, su diezmo, y ya le está quitando el dinero a la gente. Por eso la importancia es que el católico se prepare. Y cuando un católico se prepara, sabe más que el pastor protestante. Entonces, en lo que yo vi en ese debate del padre Luis Toro con el Serrato, con Alex Serrato, realmente
realmente no pudo hacer nada. Nada más que, les digo, son deshonestos. Los hermanos separados. Por eso tenemos que estar a las vivas. Tenemos que estar alertas y como dice nuestro Señor Jesucristo, ay, se me fue la palabra, sean astutos como las serpientes y dóciles como las palomas. Astutos como las serpientes y dóciles como la paloma. No dejémonos engañar por los hermanos separados, porque ellos son deshonestos. No todos, pero la mayoría sí. Yo me he dado cuenta cuando yo he dialogado con ellos. Cómo mienten, cómo levantan falsos. Cuando hablaron más del padre de Gildardo, que en Dios, que también ya murió, me hablaron y me dijeron, es que yo vi que estaba con una mujer, tenía su esposa. Andaban falsos, y es lo que está sostenido el protestantismo, en puros falsos, en deshonestidades, en mentiras. Por eso yo los invito a que nos preparemos, a que conozcamos la palabra de Dios. Gracias a Dios hay sacerdotes, como el Víctor, por el padre Arturo Cornejo, como muchos sacerdotes que nos pueden enseñar, el padre Raúl de España, el padre de Curatec. Entonces yo los invito que si estás metido aquí en la red, métete a conocer la palabra de Dios con estos individuos y vive tu fe. Pero esto que yo estoy haciendo de dar a conocer la palabra aquí en los medios, no es para que te quedes aquí. Ve a tu parroquia, ve a tu comunidad y transmítela y enséñalo. Háblales, ve a tu párroco, únete a tu párroco, a tu sacerdote. Él es el autorizado porque Dios le dio al obispo, el sacerdote. Los pastores son hombres y mujeres común y corriente como tú y como yo. Los sacerdotes, el obispo y el papa son sucesores de los apóstoles y son legítimamente llamados por Cristo. Y yo creo en eso porque así es. Eso así es, no hay otra forma. No hay otra forma. La verdadera iglesia fundada a Cristo es la iglesia católica, no hay otra. Solamente la iglesia de Cristo. La única esposa de nuestro Señor Jesucristo, la novia del Cordero, es la iglesia católica. El cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. El padre Luis Toro ha sabido enseñar cómo es real. Yo los invito a que lo sigan viendo en sus videos. Para darle, ya me tardé, ya son casi una hora. Aquí la vamos a dejar y ojalá les sirva de algo que les haya servido. Les hablé de varias cosas, pero ojalá que algunos de esos, de los puntos que he tocado aquí, les ayude para que su fe esté firme y que puedan prepararse para que den razón después. No tarden en estar preparando tanto. No, lo poquito que aprendes, enséñalo. Lo poquito que vayas aprendiendo, ve a enseñarlo. Ya te aprendiste el Mateo 16, 18, ve y enséñalo. Ya te aprendiste a rezar el rosario, ve y enséñalo. No te quedes nada más esperando hasta que ya te enseñen, ¿no? Porque te va a pasar el tiempo, nos vamos a morir y no vamos a enseñar nada. Que Dios les bendiga, que tengan feliz tarde, feliz noche, feliz día. Los invito a que sigan a mis transmisiones, que se suscriban, que comenten, que den like, que se suscriban a mi canal, que me acompañen cada que transmitan ya sea aquí en Facebook o YouTube. Que Dios los bendiga y vayan a misa. Hoy es Domingo de Ramos, no dejen de ir a misa 8 días. Hasta pronto. Dios los bendiga.